Y en segundo lugar, aparece un concepto relativamente nuevo, que son los excedentes. O sea, el hombre estaba produciendo muy por encima de lo que necesitaba para asegurar su supervivencia. Con ese excedente surgen varios inconvenientes que la humanidad ha tenido que resolver. En primer lugar, saber qué hacemos con el excedente. O sea, con esto que nos está sobrando, ¿qué hacemos? Porque no lo podemos acumular, porque las condiciones tecnológicas en aquel entonces no permitían. Y se desarrolla lo que se llama el mercado. Se desarrolla, se institucionaliza lo que hoy llamamos los mercados. O sea, un lugar donde podemos intercambiar los excedentes. Ese fue el primer, digamos, problema que enfrentó la humanidad, pero lo resolvió a través de la institucionalización de los mercados, de tal forma que esa construcción abstracta de la humanidad permita a las personas llevar sus excedentes e intercambiar. Y en una primera etapa estos excedentes se intercambian de una manera muy complicada, muy rudimentaria. O sea, yo necesitaba un chancho y tenía vaca, o yo necesitaba unos zapatos y tenía un chancho, ¿verdad? Entonces iba a los mercados a buscar quién me podía proveer zapatos y yo a cambio tenía que entregarle el chancho. Entonces a ese esquema de intercambio en un mercado muy incipiente se lo llamó trueque. Pero era muy, digamos, muy ineficiente este esquema por varios motivos que seguramente todos ustedes se imaginan. Resulta que el tipo que tiene zapatos no quiere chancho, quiere una cabra. Entonces tengo que ir a buscar quién quiere el chancho, alzarme con una cabra y llevar y luego resulta que una cabra vale en realidad por dos zapatos, por dos pares de zapatos, pero esta persona tiene un par, entonces ¿qué hago con lo que me sobra? Entonces miles de inconvenientes, más el transporte y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí viene otra gran invención de la humanidad, ¿verdad? Que se llama el dinero. Aparece el dinero, aparece un medio de pago. Y a su vez el dinero, ¿verdad?, fue un depósito de valor. O sea, la gente dice, ok, este es papel, esto no se gasta, esto no se pudre, esto yo puedo incluso, ¿verdad?, ver cómo usar como depósito de valor. ¿Y por qué aparece el dinero? Porque básicamente necesitábamos modernizar ese sistema de intercambio que se llamaba trueque. Entonces, los economistas dicen, lo que tendríamos que hacer acá es calcular por qué valen las cosas. Y todos llegan a la conclusión de que las cosas valen por la cantidad de trabajo que cuesta producir. Entonces, si la vaca cuesta, digamos, 6 meses de trabajo, lograr producir, y el zapato cuesta un mes, tendría que intercambiar 6 pares de zapatos por una vaca, ¿verdad? Pero como el sistema trueque era complicado y era muy ineficiente, ¿verdad?, y no se concretaban las transacciones, entonces el hombre inventa el dinero. Y el dinero en su concepción original servía para poder, digamos, generar el intercambio, para poder promover el intercambio como un medio de intercambio. Pero después resulta que las personas también se dieron cuenta que estos medios de pago, llámese monedas de oro, llámese monedas de plata, llámese en papel físico como hoy lo conocemos, estos medios de pago podían acumularse, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si se acumulan estos medios de pago? ¿Para qué sirven? Y ahí surge, digamos que, otro hecho relevante en la humanidad. Servían para satisfacer una segunda necesidad económica del hombre. No solamente ya, ¿verdad?, la actividad económica no solamente ya se centraba en la producción para el consumo, sino también ahora con los excedentes se podían viabilizar hacia un nuevo mercado, no solamente el mercado de bienes, sino el mercado financiero. Entonces, entre el siglo XV, el siglo XVI, empieza a aparecer algo que se llama el mercado financiero, los bancos, ¿verdad? Y eso podemos encontrarlo en la literatura, podemos encontrarlo en documentos de historia. Si bien es cierto, se pueden encontrar ya indicios que hace miles de años atrás ya se usaba algún tipo de
digamos, algún tipo de medida de cambio, algún tipo de dinero, vamos a decir, no necesariamente en papel, sino en otro tipo de artículos, ¿verdad? No era tan sofisticado como si aquel que empieza a aparecer con la abundancia de los medios de pago del oro y la plata que fueron llevados de América hacia Europa. Entonces ahí aparece el mercado financiero, y el mercado financiero sirve para encontrar personas que tienen muy buenas ideas, se le llaman proyectos, y hoy tenemos que hacer lo que acaba de decir justamente Cristian, desarrollar todo un modelo de negocio y digamos, presentar ese modelo de negocio, ¿verdad? Hacer unos proyectos para poder encontrar a alguien que eventualmente tenga recursos, o sea, ese dinero. Entonces, los mercados financieros unen los excedentes que se generan en el sistema económico con aquellas personas que tienen ideas y que quieren encontrar el mecanismo para financiarse. Pero aparece digamos, a principios del siglo XIX, aparece un tema que cambió la historia de la humanidad. Allá por, digamos, finales ya del siglo XVIII, a inicio del siglo XIX, que tiene que ver con principios del año 1800, antes de eso se venía gestando algo que llamó la atención de varias personas. Una de ellas es lo que nosotros le llamamos, o sea, es a quien nosotros llamamos el padre de la economía, a un señor que se llama Adam Smith. A Adam Smith le llamó muchísimo la atención, y este simple ejemplo cambió la historia de la humanidad. Este simple ejemplo que justamente voy a dar y que tiene que ver con la preocupación, con lo que le llamó la atención a este señor Adam Smith, que escribió un libro en donde trató de explicar lo que él observó y lo que hoy transformó el mundo, el libro se llama Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones. ¿Qué encuentra este señor? Encuentra lo siguiente. Él decía, estaba viviendo la era de la revolución industrial, y la revolución industrial estaba surgiendo porque había excedentes de recursos que permitían financiar la adquisición de maquinaria. Entonces estaba saliendo de la era del capitalismo financiero o un capitalismo mercantil, y estábamos entrando a una nueva etapa. Ocurrieron invenciones tecnológicas que cambiarían la historia de la humanidad, pero más que las invenciones, y más que el financiamiento, la forma en cómo se decidió organizar la producción es la que tuvo una incidencia muy fuerte en la historia de la humanidad. ¿Y cuál es esa forma? Adam Smith observó un día, le visitó a un artesano que fabricaba alfileres. Encuentra que este artesano podía producir. En primer lugar, detecta que el proceso de producción de alfileres costaba aproximadamente unas 14 fases, ¿verdad? Entre el alambre, calentar el alambre, estirar, martillar, hacer la cabeza del alfiler, un montón de actividades que podrían ser definidas dentro de un proceso, ¿verdad? Y él va y visita un artesano y encuentra que este artesano en un día podía fabricar 20 unidades de alfiler, en un solo día. 20 unidades, él solo, o sea, utilizando su mano obra, utilizando el poco capital que disponía en ese entonces, ¿verdad? Entonces podía desarrollar, podía fabricar 20 alfileres. Por supuesto, él lo que hacía era dejar la cantidad de alfileres que él necesitaba y el resto lo comercializaba en el mercado, porque ya el mercado estaba fortalecido en términos institucionales, ¿verdad? No necesitaba de mucho financiamiento, ¿verdad? Porque básicamente el nivel de capital que él tenía que utilizar y el nivel de conocimiento no eran muy profundos y no requerían financiamiento, no requería capital sofisticado. Pero a alguien a quien no se sabe con exactitud quién fue, ¿verdad? Se le ocurre una idea y dice, ¿por qué no separamos? O sea, si hacer alfileres tiene 14, es un proceso de 14 etapas.
porque no separamos cada una de las etapas y le asignamos bajo un techo con suficiente cantidad de capital, ¿verdad? Bajo un techo le asignamos una etapa a cada trabajador, ¿verdad? ¿Por qué no le especializamos a los trabajadores? Y le damos el correspondiente capital que ellos requieren para poder producir en su esquema de especialización su actividad. O sea, el que tira alambre, proveerle todo el capital que necesita, el que lleva al fuego, proveerle todo el capital que necesita, y cada uno hace una tarea. Adam Smith al mismo tiempo entonces compara, visita una fábrica que producía también alfileres bajo este esquema, en una idea que se le ocurrió a alguien y que empezó a organizar el capital, el trabajo, el conocimiento tecnológico, el conocimiento, las ideas en una sola organización, pero bajo un techo, ¿verdad? Entonces Adam Smith visita lo que daba en llamarse como la fábrica y encuentra de que en un día con 10 trabajadores, desarrollando cada uno de ellos una especialidad en la producción de alfiler, en un solo día, todos ellos en conjunto producían 48.000 alfileres. Eso quiere decir que cada trabajador en promedio producía 4.800 alfileres. Y la conclusión, por supuesto, es única, ¿verdad? O sea, va en una sola dirección. Producir bajo esta revolucionaria idea de la especialización y la división del trabajo es mucho más eficiente a nivel social que producirla bajo el modelo artesanal. Era la conclusión en la que llegó. Por lo tanto, a criterio de Adam Smith, lo que tenía que hacer la sociedad es aprovechar al máximo el descubrimiento de esta idea que se llamó especialización y división del trabajo y dotarle a los trabajadores del capital necesario para poder llevar adelante el proceso productivo bajo este esquema. Por supuesto, la pregunta ahí es, bueno, ¿y qué hacemos con los artesanos? ¿Qué hacemos con los artesanos? Y dice Adam Smith, dice, no, o sea, al artesano, imagínense, ¿verdad? Dice, el artesano en un día produce 20 alfileres. Si esos 20 alfileres cuestan un guaraní cada uno, el artesano lleva su producción al mercado y tendría 20 guaraníes por día como ingreso. Pero el artesano está produciendo de una manera ineficiente, está utilizando recursos que son escasos de una sociedad que dispone de esos recursos escasos, ¿verdad? Cuando podía haber sido mucho más productivo. Entonces, ¿el artesano con qué cuenta? Con su fuerza de trabajo. Entonces, él debería dejar de producir y dedicarse, digamos, a trabajar para el capitalista, para este enfoque moderno de producción. Es la conclusión a la que llega, digamos, de una manera aparentemente lógica, racional, en un cálculo costo-beneficio social, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, imagínense si el trabajador va a una fábrica y produce en promedio 4.800 alfileres por día, cuando siendo artesano producía 20 por día. No, pero esos 4.800 alfileres son del empresario, ¿verdad? Diría uno. No, pero el empresario tiene que pagarle al trabajador. Y dice Adam Smith, y acá viene quizás el primer error, el primer fallo de la concepción abstracta del capitalismo. Dice Adam Smith, dice, no, lo que pasa es que el capitalista va a compartir con el trabajador su rentabilidad, su ingreso, su producción. Porque si él es benevolente con el trabajador se va a sentir bien y va a producir mucho más incluso. Imagínense si tan solo compartiesen el 10% de la producción de un trabajador. Entonces, un trabajador podría tener el equivalente con un 10%, el equivalente a 480 alfileres. Si lo lleva él a vender al mercado, serían 480 guaraníes versus
los 20 guaraníes por día que tendría si él produjese el alfiler bajo el enfoque, digamos, que venía en esa época del modelo que le llamaban del modelo artesanal, ¿verdad? Entonces, hoy el modelo artesanal tiene otra connotación, tiene más una cuestión casi de marketing, todo ese tipo de cosas. Pero básicamente en eso entonces el único modo de organización productiva que se conocía hasta antes de la era del capitalismo industrial era el modo artesanal. No existía, el capitalismo industrial no había surgido. Estamos hablando de los años 1700, 1750, 1800. Entonces a esa teoría se llamó la teoría de la filtración descendente. Que básicamente el capitalista compartiría con los trabajadores su beneficio. Entonces, si el capitalista le entregase al menos un 10% de su producción al trabajador, el trabajador tendría 480 de ingresos diarios versus 20 de ingresos diarios si él trabajase por su cuenta. Entonces, el trabajador estaría mejor, el capitalista estaría mejor, ¿verdad? Y el capitalista produciría excedente, el empresario produciría excedente, concentrando todos los factores de producción bajo un techo. O sea, el trabajo, el capital y los insumos y el conocimiento también. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que básicamente le llaman, digamos, a el bienestar bajo un modelo que vivimos hasta hoy día. Es lo que le llaman el relato de la economía liberal. Es una historia, un cuento en donde se supone que todos teníamos que vivir bien. Bueno, entonces el mundo vino bajo este esquema. Si nosotros revisamos, el resultado fue bueno. En términos agregados, uno mira, ¿verdad? En el año 1716, el ingreso per cápita mundial era de $670. O sea, si yo tomaba toda la producción del mundo y lo dividía entre la cantidad de trabajos, era de 670. Había mejorado tremendamente respecto a 3 siglos atrás, donde era apenas $450 per cápita. Había aumentado tremendamente, ¿verdad? Pero cuando el capitalismo se fortalece unas décadas después, a principios del siglo XX, empieza a ocurrir un fenómeno que cambió la historia de la humanidad. Bajo ese esquema de producción, de la especialización y la división del trabajo, de dotarle a los trabajadores de las herramientas que necesitan para poder producir, el mundo empieza a experimentar un periodo impresionante de crecimiento, de mejora en el bienestar, el mundo. Nosotros tenemos que, si es que hoy tuviésemos que calcular el PIB mundial, estaríamos en los niveles cercanos a los 16.000, 18.000 dólares más o menos. Pero en el 2016 estaba aproximadamente algo así como que 15.000 dólares per cápita, casi 16.000 dólares per cápita. Si lo comparamos con hace 3 siglos atrás, ¿verdad? El PIB per cápita era apenas de $600 por habitante. Y si lo llevamos a 10.000 años atrás, el PIB per cápita era $450 por habitante. O sea, entre el año 8000 antes de Cristo y el año 1700, el año 1800 después de Cristo, estamos hablando de 9800 años, la humanidad prácticamente no cambió en términos de su bienestar económico. La humanidad era pobre. Toda la humanidad era pobre. Una clase muy especial vivía en condiciones de riqueza. Pero aún así, si tomamos esa clase especial del siglo XV, el siglo XIV, el siglo XIII, que eran principalmente los nobles, y los comparamos con el nivel de vida de una familia clase media, por ejemplo, en Paraguay encontramos que la familia clase media vive pero 1000 veces mejor de lo que vivían los nobles en el siglo XIII. O sea, estamos hablando de que la humanidad en apenas 3 siglos logró cambiar tremendamente la historia. Pero con ese cambio vino un problema, y es la forma como cómo se filtró la riqueza. Si nosotros tomamos la estadística
de todas las regiones del mundo y los comparamos entre sí, vamos a encontrar que allá por el año 1500, 2600, 1700, Europa y África, América Latina, Asia eran casi iguales en términos de ingresos por habitante. ¿Verdad? Hoy día eso ha cambiado tremendamente. Europa tiene 12 veces más de ingresos en promedio que los países africanos. Entonces, con la modernidad, con la economía moderna, con la economía industrial, con esta idea de la producción bajo un concepto totalmente revolucionario, que es la especialización y la división del trabajo, con el desarrollo del mercado financiero, principalmente en Europa, hasta ahora estamos contando la historia de Europa, Europa occidental, ¿verdad? Quizá algunos países podemos ver también casos casi similares, como es el caso de China, por ejemplo, en el pasado. Entonces, si nosotros comparamos esto, vamos a encontrar que con esa mejora en la vida de la población mundial vino un problema que es la desigualdad. Y ahí, digamos, sigue avanzando, esta historia sigue avanzando, pasamos en 1820, 1870, 1900, entre 1913 y 1950 vienen ciertas crisis ya vinculadas con nuestro nuevo estilo, con este nuevo estilo de vida. Las crisis económicas son crisis que están asociadas al mundo financiero, al movimiento de los capitales. Y con la modernidad vinieron estas crisis. Anteriormente no había crisis, salvo las crisis o las crisis productivas vinculadas con los problemas del medio ambiente, con la sequía, por ejemplo, mucho tiempo atrás. Allá por 1820, aproximadamente, la humanidad experimenta su primera inclusión financiera en los Estados Unidos. A principios del siglo XX, o sea, 1900, primeros años de 1900, esta idea de producir bajo el esquema de especialización y la división del trabajo llevó a que las empresas estén produciendo mucho, incluso ya mucho más de lo que se necesitaba, ¿verdad? O mucho más de lo que las personas podían comprar. Entonces aparece un tipo que dice, por ejemplo, quiero producir autos y quiero que todo el mundo tenga autos. Pero no todo el mundo tenía ingresos. Quiero producir electrónicos, quiero producir radios, pero no todo el mundo tenía ingresos para comprar radios. Entonces aparece el primer fenómeno de la inclusión financiera. Aparece en los Estados Unidos un nuevo esquema de financiamiento al consumo. Y es el esquema de compre ahora, pague después. O sea, aparece por primera vez el crédito para el consumo. Nosotros observamos que anteriormente había el crédito, pero ahora el crédito para el financiamiento de los grandes proyectos. Antes de la revolución industrial, antes que aparezcan las industrias, lo que se financiaban eran colonizaciones, proyectos para ir a descubrir tierras nuevas y todo ese tipo de cosas. Con la revolución industrial, todo el excedente que la humanidad producía, todo aquello que producía por encima de su necesidad de consumo, se destinaban al ahorro, y el ahorro se destinaba a través del sistema financiero para el financiamiento de los proyectos. ¿Verdad? Y en el siglo, digamos, a principios del siglo XX aparece un segundo fenómeno, ¿verdad? El del consumo. Entonces las empresas estaban produciendo con un excedente muy elevado y producían en masa, producían en serie. La producción, digamos, el mejor ejemplo de la producción en serie es la producción de los vehículos Ford, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vendo si la gente no tiene ingresos? Podemos ver el mecanismo para que la gente tenga ahora financiamiento para el consumo. Entonces ahí aparece lo que, digamos, el segundo componente de la inclusión financiera, se completa el segundo componente, porque cuando nosotros miramos la inclusión financiera, financiamos, básicamente estamos hablando de dos cosas. En primer lugar, las empresas, cómo financiar los proyectos empresariales, y en segundo lugar, cómo lograr que las personas tengan acceso a los productos financieros que les permitan, ya sea, digamos, reducir riesgo o consumir mejor, todo ese tipo de cosas.
Entonces, eso se da en 1920, y así sigue avanzando esta historia, sigue avanzando, pero básicamente había una preocupación que tenía que ver con esa idea de Adam Smith que le había dicho a usted, que se llamaba la teoría de la filtración descendiente, o sea, el famoso goteo, ¿no? Que los ricos van a ser benevolentes y que van a darle a los trabajadores ingresos. Llegamos a 1950, finales de 1950. En 1950, casi el 60% de la población mundial, 50 y algo, 55% por ahí más o menos, 56 por ahí, 56% de la población mundial vivía en condiciones de extrema pobreza, 1950. Ojo, que ya era un avance significativo. O sea, la economía moderna había impactado ya desde ese punto de vista, porque la economía moderna que se inicia principalmente en 1800, cuando se da esta revolución de la producción bajo el concepto de la especialización, los mercados financieros, el financiamiento de los proyectos industriales, todo ese tipo de cosas. Cuando ocurre esto en 1800, 90% de la población mundial vivía en condiciones de extrema pobreza. Eso significa que su ingreso per cápita era inferior a 1.9 dólares por día. Apenas tenían para comer. 90% de la población mundial. O sea, imagínense, si tuviésemos la historia de la humanidad 10.000 años atrás, hasta 1800, o sea, digamos de 8.000 años antes de Cristo y 1.800 años después de Cristo, o sea, 9.800 años, encontraríamos que 90% de la población mundial, a pesar de estas grandes revoluciones, la aparición de los mercados, la canalización de los excedentes hacia esos mercados, la creación del dinero, la creación de del mundo financiero, del mercado financiero, la aparición de la revolución. En 1800, 90% de la humanidad apenas tenía para comer. La expectativa de vida estaba un poco por encima, en un promedio, un poco por encima. La expectativa de vida, un inglés, por ejemplo, en los años de 1700, era de 34 años. Hoy día, todos los países del mundo tienen una expectativa por encima de los 70 años. En el Paraguay creo que son 76 aproximadamente. Entonces, anteriormente la expectativa, o sea, la probabilidad que uno tenía, ¿verdad?, al nacer era apenas vivir un poco más de 30 años en promedio, ¿verdad? Entonces, llegamos a 1920, avanzamos hacia 1950, viene la era de oro, principalmente de las economías que empezamos a llamarle desarrolladas, avanzadas. Y esas economías son las economías de Europa, porque esta historia que estamos contando, de cómo la humanidad descubrió toda esta historia, básicamente está vinculada a los países europeos y, digamos, a todas aquellas que fueron principalmente colonias inglesas, entre ellas Estados Unidos. Entonces, llegamos a 1920, aparece el crédito al consumo, se complementa el segundo gran componente de la inclusión financiera, cuando eso todavía no existía el concepto de inclusión financiera. No existía el concepto de inclusión financiera. Vamos a ir con este relato hasta el concepto. Llega 1950, habíamos dicho, y más o menos 56% de la población mundial seguía viviendo en condiciones de extrema pobreza. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué pasó con esa teoría de Adam Smith, del goteo, de la filtración, que la humanidad iba a vivir mejor si abandonaba estos proyectos proyectos artesanales? Hoy le llamamos cuentapropismo a eso, o proyectos de producir bajo, digamos, un enfoque pequeño, un enfoque micro, ¿verdad? ¿Qué pasó si abandonamos esto y en teoría iba a trabajar en relación de dependencia con un industrial? La historia, el relato me prometía que yo iba a vivir bien. Pero en 1950, ¿verdad?, más de la mitad de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y pasa así los años 60, no se modifica mucho. Llegamos a 1970. Estamos a punto de entrar
a la inclusión financiera, a un nuevo concepto en materia de políticas públicas, o a entender qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué no existe financiamiento hoy día para determinadas ideas? Entonces, en 1950 ocurre un experimento, en 1970, 74 específicamente, ocurre un experimento social bastante interesante. Un señor que había estudiado en los Estados Unidos, economista, que estudió en los Estados Unidos, pero que era de Bangladesh, retorna después de su estudio a su, digamos, a su país natal, y comenzando a enseñar economía, un día sale a hacer un trabajo de campo y encuentra que un grupo de mujeres se dedicaban a producir artesanalmente muebles de bambú, de tacuara, ¿verdad? Entonces él empieza a investigar cuál es digamos, el proceso con el que ellos obtienen el financiamiento, sus insumos, cómo lo venden en el mercado. Y encuentra de que estas mujeres no tenían acceso al crédito formal, pero sí podían tener acceso al crédito de una manera informal, ¿verdad? El problema es que si tenían acceso al crédito formal, una gran parte de las ganancias se iban a quedar para ellas y por supuesto sus condiciones de vida iban a mejorar. Todas estas mujeres vivían en condiciones de extrema pobreza. Cuando él comienza a averiguar, le pregunta, bueno, ¿cómo vos haces para poder fabricar diariamente esto? Entonces ellas cuentan de que, vamos a suponer que van y prestan un día 4 unidades monetarias para fabricar un mueble que al final del día lo venden por 4. O sea, van y prestan 50 centavos, pero 50 centavos, ¿verdad?, para comprar sus insumos. Al final del día tenían que devolverle al prestamista informal, tenían que devolverle 3,50 de lo que vendían por 4. Y ellas se quedaban con 0,50 nuevamente para subsistir. Entonces esta persona se da cuenta de que si no se modificaba este modelo, estas personas permanecerían eternamente en condiciones de pobreza extrema. Y ahí se da cuenta de la falla del capitalismo, del modelo del capitalismo que se había iniciado a principios de 1800. Y la falla del capitalismo del padre de la economía, Adam Smith. Y se da cuenta de que ocurren dos cosas. En primer lugar, el artesano que eventualmente puede abandonar su negocio y quiere trabajar en relación de dependencia, no encuentra trabajo. Entonces se dedica a lo que hoy llamamos cuentapropismo o se dedica a lo que hoy llamamos microempresa, lo que sea. Y en segundo lugar, ¿verdad?, si estas personas querían financiar sus proyectos, no encontraban financiamiento. Y bajo ese esquema, si no lograba modificarse estas fallas sociales, estas fallas del capitalismo, ¿verdad?, no se iba a poder resolver ese problema del 50% de pobreza extrema de la población. Y él hace un experimento, saca unos $27 que tenía en su bolsillo, o sea que tenía ahorrado, y empieza a prestarle a las mujeres, pero de una manera distinta a cualquier modelo financiero. Aparece un nuevo modelo financiero. Entonces le pide a las mujeres que se agrupen de a 5 y que formen varios grupos. Entonces le dice al primer grupo, le dice, te voy a prestar tanto, ¿verdad?, para al final del día tener que devolverme. Si alguien no devuelve, ¿verdad?, todo el grupo sale del esquema de financiamiento. Y si ustedes no devuelven como grupo, el siguiente no va a tener el capital para financiarse. Entonces con lo que trabaja Yunus es con la moral. A diferencia de los bancos. Los bancos trabajan con activos. Los bancos te van a prestar plata siempre y cuando tengas un activo que valga la pena, que pueda cubrir todo el riesgo que eventualmente el banco vaya a enfrentar si no pagas tu cuenta. Trabaja con tu flujo de ingresos, te pide flujo, y en algunos casos trabaja con tu nombre. Si va a trabajar con tu nombre, tienen que previsionar y poner garantía de su bolsillo, tienen que poner los banqueros.
pero apuestan que tu apellido es bueno. O sea, si tu apellido es Bierzi, no hay problema. Le vamos a sacar plata de nuestro bolsillo y te vamos a financiar. Entonces, en el mundo financiero tradicional se trabaja con información sobre estas tres cosas: sobre tus activos, sobre tus flujos de ingresos, o sea, que tiene que ver con tu negocio, y sobre tu apellido. Si estas tres cosas son buenas, o incluso si tu apellido es bueno, ¿verdad? Entonces ahí no hay la posibilidad de que venga el goteo, que las personas que tengan buenas ideas vayan y encuentren un banco que quieran o estén dispuestos a financiar. Ahí entonces hay un gran sector de la población que queda marginado, que teniendo una buena idea, que pudiendo esa idea implementarse, modificar la vida de varias personas, no encuentran el financiamiento. Y por supuesto permanecen pobres. En nuestra cultura nosotros tenemos una frase que refleja muy bien todo esto. Dice, esta idea muchas ideas buenas mueren en la cabeza de las personas pobres. Y van a seguir siendo pobres porque obviamente no encuentran el financiamiento para llevar adelante estas ideas. Y ahí la política pública logra darse cuenta de algo, o los gobiernos logran darse cuenta de algo, que había sido, en primer lugar, los bancos no necesariamente son para los ricos. En segundo lugar, y con los resultados de Yunus, ¿verdad? Con los resultados, porque años después Yunus, en el 83, creo que 84, crea, a partir de ese concepto, a partir de esa semilla que él plantó en el 74, 10 años después, crea todo un banco que se llama el Grameen Bank, o el Banco de los Pobres. Y ese Banco de los Pobres, en un 97% de sus asociados son mujeres emprendedoras. Y otro dato, el Banco de los Pobres tiene una morosidad de tan solo 2.5% respecto a su cartera total, sin necesidad de hipotecar nada, sin necesidad de presentar requisitos en materia de activos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trabaja con información a nivel de comunidad, sé la información sobre las personas, y se trabaja básicamente con la moral, que el que nos devuelve su préstamo, ¿verdad?, que está conspirando contra el desarrollo de la comunidad. Entonces, bajo ese esquema de presión se trabaja con este nuevo enfoque. Entonces los gobiernos comienzan a darse cuenta de que, en primer lugar, ¿verdad?, el acceso al mundo financiero no necesariamente es de ricos. El acceso al mundo financiero también puede ser para los pobres, ¿verdad?, y que las políticas públicas pueden jugar un papel muy importante para lograr incluirle a todos los que están excluidos de ese mundo del financiamiento, ya sea en materia de consumo, ya sea en materia de financiamiento de sus proyectos. En segundo lugar, y acá viene lo mejor de todo, es que a mayor inclusión financiera, menor pobreza. A mayor inclusión financiera, mayor crecimiento económico. A mayor inclusión financiera, hay mayor mejora en el bienestar de la sociedad. O sea, esto está documentado en diferentes artículos de investigación, en diferentes libros, ¿verdad?, y refleja un poco el resultado del proyecto de Yunus. Entonces, cuando los gobiernos se dan cuenta de que la inclusión financiera es una herramienta muy poderosa para combatir la pobreza, para promover, digamos, emprendimientos productivos, para fomentar el emprendedurismo, para lograr que las personas que no están pudiendo encontrar empleo tengan como plan B el autoempleo. Y entonces los países comienzan a trabajar en esto. Esto se da más o menos después del año 2016, después del año 2006. ¿Por qué se da después del año 2006? Porque en el año 2006, Yunus, o el mundo, la humanidad le reconoce a Yunus esta revolucionaria idea de financiar a los pobres en emprendimientos, en sus emprendimientos, ¿verdad?, y le otorga el Premio Nobel de la Paz del año 2006. También la reina Sofía de España le otorga
el premio anual que otorga, digamos, los Reyes en España, unas semanas antes del premio Nobel, tiene una connotación internacional muy, muy significativa, y posterior, digamos, al premio España, Yunus recibe el premio Nobel de la Paz. A partir de esta, digamos, de este reconocimiento, entonces los gobiernos empiezan a averiguar cuál fue el fenómeno de Bangladesh, qué fue lo que hizo este señor para recibir el premio Nobel de la Paz, por qué se habla de algo que aparentemente era contradictorio, o sea, los bancos no son de los pobres, ese era el concepto que se tenía hasta antes de Yunus. Y el mundo de la finanza no tiene nada que ver con el intento, el esfuerzo de los gobiernos por reducir la pobreza. ¿Cuál es la situación actual en materia de pobreza? Imagínense, yo les decía, en el año 1800, 90% de la humanidad vivía en condiciones de extrema pobreza. Con los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional, ¿verdad? Entre ellos incluso el de trabajar, el de usar la inclusión financiera como una herramienta para combatir la pobreza. Con todo ese esfuerzo, hoy la relación se ha invertido. En el año 2016, solamente el 10% de la población mundial vivía en condiciones de extrema pobreza. Y uno puede decir, no, pero aún es mucho, son casi 800 millones de habitantes. Pero es el 10% comparado con 2 siglos atrás. Recuerden que les había dicho que si se tiene una historia de la humanidad relativamente larga, hace unos 10.000 años atrás, de hoy hace 10.000 años, se encuentra que la humanidad históricamente ha vivido en condiciones de extrema pobreza. Toda la humanidad, toda la humanidad. En el año 1800, el 90% de la humanidad vivía en condiciones de extrema pobreza. En el año 2016, 90% de la humanidad ya no vivía en condiciones de extrema pobreza. Si podemos, como política pública, promover el uso de la inclusión financiera como una herramienta, ¿verdad?, para reducir los problemas vinculados con la falta de empleo, los problemas vinculados con el financiamiento de emprendimiento, los problemas vinculados con la pobreza. Si podemos usar la inclusión financiera, la historia de la pobreza, ¿verdad?, va a llegar a su fin, de la pobreza extrema va a llegar a su fin al año 2030. ¿Verdad?, junto a otros esfuerzos de políticas públicas. Y aquí viene el papel más importante de la inclusión financiera. La inclusión financiera fue concebida a partir de este esfuerzo que hizo Yunus, que crea lo que hoy le llamamos las microfinanzas, ¿verdad?, y lo que dio pie a que los gobiernos empiecen a hablar de algo que nunca antes se hablaba, porque se creía que los bancos eran para ricos, que el mundo financiero era de los ricos. Hoy, ¿verdad?, nosotros ya estamos hablando de que las personas pobres, incluso las transferencias sociales que se hacen a las personas que viven en condiciones de extrema pobreza, las transferencias del gobierno, por ejemplo, esta transferencia que hace el Ministerio de Desarrollo, si se pudiese lograr que esto se haga con inclusión financiera, muchos de los problemas de esta gente se resolverían. Tenemos casos incluso en Paraguay de proyectos, por ejemplo un proyecto que se hizo no recuerdo en este momento, en la zona Casapá, creo que en un distrito, San Juan de Pomuceno, se desarrolló, creo que era San Juan, se desarrolló un proyecto en donde se promovió la inclusión financiera y se tuvo testimonio de muchas personas que gracias a ese esquema de inclusión financiera, para cobrar sus transferencias monetarias, inclusión financiera mediante las transferencias monetarias, le ayudó a muchísima gente, ¿verdad?, a poder mejorar sus condiciones de vida. Esta es la primera parte entonces de la charla. La segunda parte vamos a hablar de los 3 pilares fundamentales de una política de inclusión financiera. Y la tercera charla hablaríamos de lo que en Paraguay se está haciendo en materia de inclusión financiera.
los tres pilares fundamentales de la inclusión financiera tienen que ver con tres elementos que interactúan entre sí. Algo que le llamamos salud financiera. Si el paciente está enfermo, ¿verdad?, lo que hay que buscarle es el remedio, y eso se llama inclusión financiera. Inclusión financiera es el remedio para los problemas de salud financiera. Pero a veces nosotros sabemos, ¿verdad?, que a pesar de que vos le decías a las personas, esto tenés que hacer para no enfermarte, por ejemplo, tenés que usar tapabocas, no tenés que irte a la fiesta, no tenés que aglomerarte, ¿verdad?, hay un problema de cultura y hay que trabajar a la cultura. O sea, la gente hace igual lo que sabe que le va a hacer mal. Y la cultura se llama educación financiera. Le voy a dar un solo ejemplo, ¿verdad?, de cómo eventualmente se debe trabajar o enfocar este tema de la educación financiera. Todo el mundo sabe que tendría que ahorrar siendo joven, muy productivo, tendría que ahorrar con miras a para cuando sea viejo, vulnerable, ¿verdad?, y necesite recursos. Hoy le llamamos seguridad social a eso. Nosotros sabemos que en Paraguay 2 de cada 10 personas nomás tienen acceso a un producto de la seguridad social. 2 de cada 10. 8, ¿verdad?, no saben lo que les espera en su jubilación. Entonces, cuando las personas son jóvenes, saben que tienen que ahorrar. Y nosotros suponemos que las personas son racionales. O sea, que toman las mejores decisiones para sí. Si las personas son racionales, lo que tendrían que pensar es que si soy joven, debo apartar el 10% de mis ingresos actuales, guardarlo en una caja de ahorro para cuando sea viejo. Pero las personas no lo hacen. Y se dan cuenta de la importancia de la seguridad social recién cuando llegan a esa etapa de la vida. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado entra y de alguna u otra manera le obliga a la persona que cierta parte, o sea, le quita una parte de su ingreso, le guarda en una caja y le dice, para cuando te jubiles te voy a dar, ¿verdad? Entonces, si la persona fuese racional, no tendría que el Estado aparecer a hacer esas cosas. Entonces, ahí ya entramos en todo un mundo nuevo que está generando mucho impacto en todas las teorías de educación financiera, que se llama economía conductual. El ser humano, los economistas asumieron durante siglos que el ser humano eran seres racionales que en su comportamiento de consumidor van a gastar siempre maximizando su placer, y en su comportamiento de productor van a invertir sus recursos pensando siempre en maximizar sus beneficios. Sin embargo, la economía conductual está demostrando que no es que el ser humano sea solamente irracional, sino que además es sistemáticamente irracional. Básicamente porque su mente le traiciona, porque su mente tiene un fuerte componente instintivo. Su mente, por ejemplo, desea premiar el placer actual versus lo que desconoce en el futuro. Entonces su mente le va a decir siempre, premiate, 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 consumir, 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 y no sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, eso, digamos, la economía conductual viene jugando un papel muy, muy importante en lo que es la educación financiera, porque explica básicamente comportamientos que, bajo los conceptos tradicionales de la racionalidad o de la razón, no se entenderían, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para la segunda clase, para la segunda charla. En la tercera charla vamos a explicar cómo se creó el Comité Nacional de Inclusión Financiera, la Estrategia Nacional, que es su herramienta más importante, y cómo está estructurada la gobernanza de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en el Paraguay. Entonces, no sé, Crista, que si a continuación quiero dejar la charla, me excedí un poquitito, pero recuperamos un poco ese tiempo que comenzamos un poco tarde, ¿verdad? Entonces, no sé si hay a continuación preguntas o dejamos directamente para la siguiente charla, lo que sea. Buenas noches, profe.
Sí, buenas noches, Lilian. Nada, nada, solo quería decirle muchas gracias, me sorprende bastante esta charla, aprendí muchísimo, es como si fuese leer un libro, pero en una hora leer todo un libro de historia. Fue muy, muy emocionante, no, no dio tiempo ni siquiera para distraerse. Muchísimas gracias por todo, profe. Gracias, Lilian. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelente. profesor. Voy a hablar, Yorico. Excelente la disertación, me encantó. La verdad que una de mis hermanas trabaja en el Ministerio de Hacienda también y estaba escuchando conmigo y me dijo, es excelente, él es economista, director ahí. Yo de mi parte le agradezco mucho, da demasiado gusto escucharle, en serio. Y ojalá podamos tener más oportunidades. Muchas Gracias, gracias por gracias, tu Norma. tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querido profesor. Muy, muy claro. Y creo que la siguiente clase no debemos perdernos, porque va a estar mucho más interesante. Gracias, profe. Así es. Una última reflexión. El mundo de la inclusión financiera es un mundo donde el principal insumo para que funcione la inclusión financiera es la información. Es la información. Y en la medida que la necesidad de manejar grandes volúmenes de información digamos, se va complejizando, vamos a decir, entonces aparecen las barreras. Por darles un ejemplo, cuando hay un libro muy interesante que les recomiendo a todos, que se llama Sapiens, de un autor israelí que es Yuval Noah. Él mencionaba que uno de los más grandes avances de la humanidad ha sido la comunicación. Y a diferencia un poco de los antepasados que tuvo el Sapiens, 19 especies antes del Sapiens, el Sapiens sobrevivió por encima de todas las demás porque él perfeccionó el sistema de comunicación, fue capaz de perfeccionar. Pero eso quedó como un desafío en la humanidad. Ustedes van a darse cuenta de que hoy día la batalla económica en el campo económico es por el manejo de la información. Pero ¿por qué se está librando una batalla? O sea, todo esto que estamos viendo, Trump, su cuenta de Twitter y compañía, Facebook, la polarización, ¿verdad? El tema de WhatsApp que quiere venderle esos datos a Facebook. ¿Por qué? Porque en la medida que las empresas están explotando ese esquema que decía Adam Smith, ¿verdad? De la especialización y de producir 48.000 alfileres, o sea, 4.800 alfileres por trabajador en relación a 20. La pregunta es, ¿qué hago con esto? Entonces, en el mundo actual, las empresas tienen que producir y tienen que ver cómo convencerle a la gente que consuma. Y para eso es necesario entonces disponer información sobre las personas. Pero al mismo tiempo, si quiero entrar en emprendimientos, se necesita información sobre ciertos aspectos de las personas. O sea, el mundo, el problema de las finanzas, el problema del acceso al crédito, no solamente es la falta de fondos, el problema es la información. Si yo hoy trajese $1.000 millones y le digo que, señor emprendedor, está disponible $1.000 millones, les juro que no, que probablemente les va a llevar 3 años en que esos $1.000 millones se puedan utilizar. ¿Por qué? Porque no hay información ni sobre ustedes, ni sobre sus negocios, o sea, sobre sus activos, y no hay información sobre el flujo que genera. Entonces, en el fondo, el grave problema de la inclusión financiera tiene que ver con la informalidad, con la falta de información. Eso no quiere decir que no van a conseguir financiamiento, lo van a conseguir, pero ¿dónde? En el mundo informal. Y ahí, obviamente, cuando haces los cálculos ya no te cierran los números, porque el mundo informal te va a financiar a 6 o 7 veces más de lo que te financiaría el mundo regulado, el mundo formal, ¿verdad? Que son los bancos financieros y hoy día incluso las casas de crédito, a pesar de que las casas de crédito todavía no están entrando, ¿verdad? Porque el Banco Central comenzó recién a regular. Y en las casas de crédito, a diferencia del sistema financiero, trabaja con capital propio. Están todavía, si bien es cierto, están regulados, sus tasas de interés son prácticamente prohibitivas.
O sea, tendría que ser muy rentable mi proyecto para que eventualmente sea conveniente endeudarme con él. Y bueno, entonces la información, recuerden, porque vamos a dedicarle la siguiente charla, una parte vamos a dedicarle al tema de la información y cómo se van desarrollando tecnologías que permiten a su vez ir mejorando información sobre las personas, sobre los activos y sobre sus negocios, ¿verdad? Sobre sus ingresos, ¿verdad? Entonces, si un banco tiene información sobre tu ingreso, ¿verdad?, te aseguro que estás sobreincluido financieramente. Te ofrece paquete a Panamá, Cancún, ¿verdad?, donde vos quieras ir. No importa si te sobreendeudas, ahí la educación financiera ya no trata el problema de cómo manejar recursos escasos en un contexto de poca inclusión financiera, sino cómo manejar recursos escasos en un contexto de excesiva inclusión financiera. Cómo evitar que tu mente eventualmente tienda a llevarte a gastos innecesarios. Y bueno, entonces yo les agradezco mucho el tiempo, disculpen que me haya excedido un poco más, ¿verdad? Y me alegra mucho que esta charla les sirva. La idea era no venir a decirles, mire, cómo se calcula eventualmente la tasa bajo el esquema francés-alemán, no. La idea era entender los problemas estructurales de la inclusión financiera, cuándo surge la inclusión financiera y por qué surge la inclusión financiera. Y va a ser parte de un proceso, no es algo rápido, va a ser parte de un proceso. Crista. Hola. ¿Qué tal, director? ¿Cómo está? No lo estoy viendo a Crista en el grupo de participantes. Sí. Entonces, capaz que por hoy estaríamos finalizando la reunión. Ok, perfecto. Excelente. Vale. Entonces, quedamos para el próximo miércoles a la misma hora. El próximo miércoles. Perfecto. Agradezco muchísimo la invitación y estamos abiertos para reforzar a través de cualquier otra charla. Gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Un gracias. saludo a todos. Chao, chao. Gracias mucho. Chao, chao.